Muy bien, fuerte el aplauso para la banda. Para la banda, era para la banda. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Terminamos como medio arriba. ¿Dónde está el equipo rojo en esta mañana? Muy bien. ¿Quién ganó el Mufa de espuma? ¿El rojo? ¿El azul? ¿Dónde está el equipo azul? Vos llegaste a este lugar y dijiste, estos locos no me van a contagiar acerca de esto del rojo y el azul, eso para los chiquititos, para los nenes, y ahora estás gritando como un loco por tu equipo. Y me parece bien. Todavía hay juegos para poder disfrutar, hay competencias que vamos a estar ahí disfrutando. Y quiero decirte algo. ¿Te acordás el primer día hablamos acerca de quizás una seña o un símbolo que nos ayuda a recordar lo que tenía que ver con la comunión? Ahí está, muy bien. ¿Lo hacemos todos juntos? 1, 2, 3. Y el segundo día, no sé si yo lo dije porque creo que me olvidé, pero dijimos que la comunión, una comunión real tiene que ver con esto, con tener algo en común con Dios. Pero cuando pensamos en los conflictos a los cuales nos enfrentamos, podemos hacer así, mirá, ponete así. A ver, ponete así. El que es derecho tiene que poner la... Nada, mentira. Pero ponete así, dale, todos juntos. Primero, comunión. Conflictos. Una adelante y una atrás. Así como para que quede más estético. Y después, hoy vamos a hablar acerca de consagración. Y vamos a hacer así con nuestras manos. ¿Está bien? Porque consagración tiene que ver con entrega. Consagración tiene que ver quizás con que vos puedas entregarle a Dios. En la comunión vos recibiste de Dios la oportunidad y el regalo de poder ser un hijo de Dios. En los conflictos recibimos también ese poder de Dios y su gracia que nos sostiene y nos da la victoria, pero cuando pensamos en consagración pensamos en lo que nosotros les podemos entregar a Dios. Y es interesante porque una definición quizás que escribí para que se pueda entender de una manera sencilla de lo que es, digamos, la consagración, dice, es apartar algo o a alguien para Dios, para su uso exclusivo. Dice, ya no me pertenezco a mí mismo, ahora existo para cumplir su voluntad en mi vida. Te lo voy a repetir porque sé que dije muchas palabras y recién te despertás. Algunos vinieron a saltar acá y ahí se despertaron, pero presta atención. Dice, apartar algo o alguien para Dios para su uso exclusivo. Y después dice una oración como si vos la estuvieras diciendo. Ya no me pertenezco a mí mismo, existo para cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Mira, nosotros pasamos de ver en el primer día una persona que estaba en condenación, que no tenía a Cristo, a ver a una persona que ahora tiene comunión con Dios, una persona que es perdonada por Dios. El segundo día hablamos de los conflictos, ¿sí? Hablamos de los conflictos a los cuales nos vamos a enfrentar como hijos de Dios. Y es importante, pero hoy quiero invitarte a que podamos pasar de ser creyentes que tienen comunión con Dios, una comunión verdadera, que tienen victoria en sus conflictos, a que seamos creyentes claves en el plan de Dios, claves en las manos de Dios. No porque algunos de ustedes no sean importantes, sino porque... No pasa nada, miren acá, estaba preparado esto. Fuerte aplauso. Ahí está. Lo bueno que funciona, ¿no? ¿La probaste? ¿Funciona? Listo, ahí está. Escuchá, mirá. Cuando hablamos de ser un creyente clave en el plan de Dios, no estamos hablando de que vos no seas importante o haya algunos que son más importantes o menos importantes acá en este auditorio, sino que estamos hablando de que cuando alguien entrega su vida a Dios, entrega su vida en las manos de Dios, empieza a tener un rol sumamente importante en el movimiento de Dios en este mundo. Y no es porque vos seas un protagonista en esto, sino porque Dios te hace parte de un movimiento que es más grande que vos mismo. Mirá, Timoteo tenía que entender que no solamente bastaba con tener una comunión verdadera, no solamente bastaba con tener victoria en sus conflictos o en los combates que él tenía que luchar contra estos enemigos, a veces contra él mismo, sino que también tenía que entender que entregarle su vida a Dios ahora le iba a poner en una posición clave en el plan de Dios, en el movimiento de Dios en este mundo. A ver, consagración tiene que ver con entrega.
Consagración tiene que ver con que vos puedas abrir tus manos. Y hoy a la noche vamos a tener una noche muy especial. Quizás habrás escuchado, así como escuchaste del Mufa Pufa, capaz escuchaste de lo que es el fogón. Y seguramente vas a tener la oportunidad esta noche de que vos puedas entregarle tu vida a Dios. Y no lo vamos a hacer en esta mañana. Pero en esta mañana lo que sí quiero que hagamos es que pensemos antes de tomar esa decisión, antes de consagrar nuestra vida al Señor, ¿qué implica que yo le diga a Dios, Dios, yo quiero darte mi vida? ¿Qué implica que yo abra mis manos a lo que Dios tiene para mí? Bueno, en la vida de Timoteo, lo vamos a ver ahí, la consagración completa tiene que ver con la mente, tiene que ver con el cuerpo y tiene que ver con el corazón. Tiene que ver con todo de vos. Tiene que ver con un todo. Fíjate, una comunión verdadera en medio de conflictos reales requiere una consagración completa. No solamente una parte de tu vida, no solamente áreas de tu vida, sino tu mente, tu cuerpo y tu corazón. Y es por eso que cuando pensamos en cómo se ve la consagración en la práctica, podemos pensar en que tiene que ver con la palabra, tiene que ver con la persona y tiene que ver con la pasión. Y acá en el auditorio estamos divididos en tres, así que ustedes me van a ayudar a repetir. Palabra, persona y pasión. ¿Está bien? Yo voy a leer la primera parte. ¿Cómo se ve la consagración en la práctica? Tiene que ver con... No, están dormidos. Atrás también, dale, vamos. ¿Cómo se ve la consagración en la práctica? Tiene que ver con... Solo este lado. Mal. Sí, vos. Vamos de nuevo. ¿Con? Tiene que ver con... Y tiene que ver con... Muy bien, tuvieron ventaja porque ya vieron a los que lo hicieron mal. Pero tiene que ver con estas tres palabras, y no porque yo las inventé, sino simplemente porque Pablo le va a hablar a Timoteo y menciona muchas veces estas palabras. Palabra, persona y pasión. Y vamos a comenzar con la primera. Cuando pensamos en palabra, pensamos en todo tipo de palabra, todo lo que tiene que ver con la palabra. Lo que yo digo, lo que yo escucho, pero también lo que yo pienso. Viste que hay cosas que pensás cuando viene alguien y te dice algo, vos pensás y decís, no, voy a cerrar la boca porque si le digo esto, se va a pudrir todo. Pero son palabras que están en tu mente, son oraciones que ya las estás pensando. ¿Quién le quiso decir algo así al consejero esta semana? Le dijiste, no, loco, déjame dormir un poco más, pero dijiste, no, es un buen tipo, es la tercera semana. Pero ves, palabra tiene que ver con todo lo que tiene que ver con nuestra mente, con nuestra boca, con nuestros oídos. Mirá, yo sé que hablamos mucho acerca de la enseñanza y de esto que escuchamos. Ayer hablamos de cómo los enemigos se van infiltrando a través de lo que oímos. Pero cuando pensamos en la palabra, pensamos en estos versículos. Mirá, muchas veces Pablo le dice a Timoteo eso. Le dice, cuidá tus palabras, fíjate qué estás escuchando. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has, dice, seguido. Versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Y después también le dice en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20-21, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas o palabras o conversaciones sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Mira, Pablo va a usar algunas palabras. La primera palabra que le va a decir a Timoteo es que él tenía que desechar las fábulas. ¿Qué es esto de las fábulas? Las fábulas tienen que ver con mitos, tienen que ver con cosas quizás que son inventadas, pero que tienen algo de verdad. Y cuando dice fábulas y dice ahí la palabra profanas, habla de algo que pasó el límite de lo santo. Y quizás para que puedas tener una mejor idea de lo que es algo profano, es algo que quizás trata de común a lo que es santo, y algo que profano también es algo que trata a lo común como algo santo. No sé si lo dije y lo entendiste, pero profano es algo que trata a lo santo como algo común, y también profano puede ser algo que trata a algo común como algo que es santo. Por ejemplo, muchas personas pensaban que podían alcanzar
la salvación y tenían que ser circuncidadas en el Nuevo Testamento cuando empezaron a predicarse el Evangelio de la gracia a los gentiles. Y le decían, no, pero tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. Y eso no tenía nada que ver con lo santo, era algo común, algo que no tenía poder en lo espiritual. Era solamente un símbolo del Antiguo Testamento y en este momento Timoteo tenía que entender que muchas veces iban a venir personas que iban a contar mitos y cosas que parecían espirituales, que sonaban lindas, pero no tenían nada que ver con ser un cristiano. No solamente le dice que deseche, en el segundo versículo le decía, tenés que evitar las profanas prácticas, tenés que evitar esas palabras que son profanas, que no tienen nada que ver con lo santo, que no tienen nada que ver con Dios. Si podés, evitalas, Timoteo, porque te van a ayudar. Esas profanas tienen que ver con lo trivial, con lo común. Pero ¿por qué es tan importante que las evitemos? Porque fíjate, dice, por medio de ellas se desviaron algunos de la fe. Empezaste a escuchar quizás una idea, empezaste a escuchar algo, empezaste a hablar de algo, seguiste a alguien en Instagram, empezaste a ver quizás un canal de alguna persona que está conversando de ciertas cosas y de repente mezclan lo espiritual con cosas que no tienen nada que ver y quizás con algún mito y quizás con alguna ideología y quizás con alguna filosofía y de repente se convirtió en algo profano. Ahora, no solamente le dice que evite, no solamente le dice que deseche, también le dice ejercítate para la piedad. Y este ejercicio para la piedad que tiene que ver con la consagración es algo que tiene, la piedad es cuando vos vivís una vida coherente entre tu fe y tu conducta. Entre lo que vos decís que creés y lo que vos hacés con tu vida. Entonces eso demanda un ejercicio, demanda algo práctico. Que vos digas, no solamente lo siento, Señor, no solamente lo creo, Señor, no solamente lo declaro, como quizás dicen algunos, pero no, es ¿qué pasa cuando te vas del campamento y te levantás a la mañana en tu casa? ¿Vas a seguir haciendo la hora silenciosa? ¿Vas a seguir teniendo tu tiempo con Dios? ¿Qué pasa cuando te llamen los pibes de la esquina? ¿Qué pasa cuando te llame tu novia que tenías y sabés que tenés que dejar? ¿Qué pasa cuando vengan esas propuestas? Ejercítate para la piedad. Y después le dice, mirá, tenés que guardar lo que se te ha encomendado. Guardar lo que se te ha encomendado evitando, al mismo tiempo que entiendo que Dios me llamó para ser parte de un movimiento más grande que yo. Evito todas esas cosas. Desecho esas pláticas profanas. No me importa hablar de eso porque no tiene sentido para mí, porque sé que existo para otra cosa. ¿Ves? La consagración completa tiene que ver con las palabras. Timoteo tenía que entender que la consagración práctica tiene que ver con su mente, con las cosas que él estaba pensando, con los oídos, con las cosas que él estaba escuchando, con su boca, las cosas que él estaba diciendo, para poder guardarse para los propósitos de Dios. Mirá, Juan, ¿y por qué palabra, persona, pasión? Mirá, Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Te acordás? Quizás pensar en un joven en ese tiempo era pensar en alguien que no tenía valor, alguien que no tenía autoridad, alguien que no tenía quizás nada que opinar en una conversación importante. Pero Pablo le dice, vos tenés que ser ejemplo de los creyentes. ¿Ves que en este auditorio hay dos tipos de creyentes? No solamente hay dos tipos de personas, algunos que están yendo al infierno porque están rechazando a Cristo, rechazando a Cristo, rechazando a Cristo, sino también que hay personas dentro de las que han aceptado a Cristo que pueden ser ejemplo a los demás creyentes. ¿Cómo? Bueno, primero en palabra, la palabra de Dios, la palabra que pienso, la palabra que digo, la palabra que escucho. Pero también en conducta, y por eso cuando hablamos de conducta, hablamos de la persona, hablamos de lo que hacemos, hablamos de dónde estamos y con quién estamos. Cuando pensamos en una consagración en la práctica, hoy a la noche yo sé que quizás vas a ser animado y confrontado con la idea de entregarle tu vida completamente a Dios. Y es una bendición hacer eso. Pero si vos solamente lo haces por emoción y no lo haces pensando en lo que significa en la práctica, vas a correr un riesgo. Porque vas a llegar a tu casa y vas a decir, no, pero esto de Dios no funciona. Me vendieron un verso, me dijeron que si yo hacía esto, esto y esto me iba a ir bien. Pero tenés que entender cuando tomás una decisión, porque la emoción es importante, pero el entendimiento es sumamente importante. Entonces, cuando pensamos en la persona, pensamos en el cuerpo. Cuando pensamos en la palabra, pensamos en la mente. Cuando pensamos en la persona, pensamos en el cuerpo.
en tu cuerpo, completamente. Fíjate, ¿por qué personas? Bueno, Pablo le dice a Timoteo que dé un paso más y entienda que no solamente tenía que tener una comunión verdadera, no solamente tenía que tener victoria en los conflictos, sino también que tenía que tener influencia en la vida de otros. Fíjate, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 6, seguilo ahí en la pantalla. Le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Mirá, este es un pasaje que muchas veces usamos para líderes. Y usamos para el ministerio, para clubes, para dar charlas de liderazgo. Y sí, está bien. Pero Pablo también se lo está diciendo a un joven que estaba creciendo en su servicio a Dios, que estaba creciendo en el desafío que Dios tenía para su vida. Y le dice, primero pensá en tu persona. Esforzate. Tomá fuerza en la gracia de Dios. ¿Ves? La gracia de Dios no solamente tiene que ver con esa gracia que te salva un día y vos decís, bueno, gracias regalo, gracias regalo, gracias regalo. Entonces recibí el regalo de la salvación y la gracia terminó ahí. No, gracia también la necesitamos cada día de nuestra vida. Porque es la gracia de Dios la que nos permite caminar con Él. Es la gracia de Dios la que nos ayuda a tener victoria en nuestros conflictos. Aún en esos conflictos que no se ven, que están en tu mente. Pero también es la gracia de Dios que permite que vos en tu vida práctica tengas una conducta diferente. ¿Sabes? Cuando pensamos en nuestra persona, en nosotros mismos, tenemos que pensar en el esfuerzo que hay que hacer. Pero no por nuestro poder. Ayer veíamos que con nuestro poder no podemos lograr nada. ¿Sabes? Yo conozco a algunas personas que a veces dicen, no, pero si haces esto, esto y esto, te va a ir bien. Intentan dejar sus pecados, intentan dejar sus luchas, intentan dejar la pornografía, intentan dejar la mentira, intentan dejar el no perdonar a alguien, intentan dejar el egoísmo, intentan dejar el orgullo, y siempre lo hacen con sus fuerzas, con sus fuerzas, con sus fuerzas. Y cada vez que lo hacen se ven frustradas y hasta algunos se han apartado de Dios porque dicen, yo no puedo, esto no es para mí. Pero llega un momento en tu vida que tenés que entender que no tenés que luchar con tus fuerzas. Tenés que tomar la fuerza en la gracia de Dios para tener esa victoria que Él quiere que tengas. Consagración en la práctica tiene que ver con tu mente, pero también con las cosas que haces con tus manos, cuando pensamos en el cuerpo, lo que hacemos con nuestros pies. Y después Pablo le dice a Timoteo, no solamente esfuérzate pensando en uno, sino también encarga, pensando en los demás. Y si bien tiene un enfoque el pasaje en el discipulado, ¿no? En lo que nosotros podemos hacer con otros, también tiene que ver con influencia, en cómo te ven las personas que te rodean, cómo vos estás siendo parte en la vida de otros, qué es lo que estás haciendo para que otros puedan enfocarse y conocer a Dios. Enfocarse y crecer en la gracia de Dios. Bueno, ¿cómo puedo encargarle a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros? Entendiendo que no me puedo tirar la toalla en el primer momento difícil. Está bien, tengo que influenciar, tengo que ser parte de la vida de otros, pero tengo que entender que va a haber momentos donde voy a sufrir. Y un buen soldado está preparado para esos momentos, no solamente para celebrar las victorias en las batallas, también está preparado para aguantar en los momentos difíciles, para soportar esos momentos donde hay luchas, donde el enemigo viene, donde el diablo, el mundo, tu carne te quiere jugar una mala pasada y vos estás aferrado a las manos de Dios y decís, Dios, sé que la vida cristiana no tiene que ver solamente con la alegría momentánea, no solamente tiene que ver con la fiesta y la celebración de las victorias, también tiene que ver con el gozo que perdura aún en los momentos difíciles. Fíjate, no solamente él tenía que sufrir, tenía que entender que no tenía que enredarse. Sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Sabes? Cuando pensaba en esto de enredarse, pensaba en las personas que caminan con los cordones desatados. No sé si alguno de ustedes usa los cordones desatados, pero ¿sí? ¿Usted está de moda o no? ¿Me los desato? Pero viste, cuando vas caminando ahí en el colegio, ves una persona que usa los cordones atados, pero tiene sus cordones desatados. Y de repente decís, che, te vas a tropezar, te vas a tropezar. Y se empieza a enredar, ¿viste? Y dice, no, pero yo puedo caminar así. Se enreda un nudo con el otro,
una agujeta, ¿cómo se dice? Ahí se enreda uno con el otro y empieza a caminar y llega un momento que vos lo estás viendo. Vos sabés que esa persona se va a caer. Vos sabés que en algún momento va a pisar el cordón del otro zapato, de la otra zapatilla y se va a caer. Y se lo estás advirtiendo y se lo estás diciendo, pero la persona no hace caso. Quizás pasa con un padre que se lo dice a un niño y le dice, atate los cordones, atate los cordones, atate los cordones. Dice, no, no pasa nada, hasta que se da la cabeza contra la pared. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Muchas veces hacemos lo mismo. Decimos, no, no va a pasar nada. Pero si estás militando, si estás atento, si estás entendiendo que participás en una batalla espiritual que tiene que ver con tu mente, pero también con tu persona, tenés que tener cuidado porque te puedes enredar. Tenés que tener cuidado. Y la idea es que vos puedas caminar la vida cristiana de una manera ligera y de una manera liviana. ¿Sabés? Una vez mi papá me dijo, la vida cristiana tiene que ser ligera y liviana. Vos tenés que estar listo para moverte a donde Dios te llame y no tenés que cargar un montón de cosas en tu espalda. No tenés que adueñarte de cosas. No tenés que pensar que este es tu lugar y nada más. Quizás Dios tiene otros planes. Y tiene que ser liviana para que vos te puedas mover de un lado a otro, pero tiene que ser ligera porque no te tenés que enredar con las cosas de este mundo. Mirá, es no cargar con esas cosas. Yo quiero contarte una historia. Un día fuimos a comprar unas galletitas con mi hijo Nolan. Y está por ahí seguramente, pero tapale los oídos. Fuimos a comprar unas galletitas ahí al pueblo, en la esquina. Yo estoy viviendo acá en el pueblo. Fuimos a un kiosco, porque justo era un día donde Nicole no estaba, y esa tarde de padre e hijo dijimos, vamos a hacer una chocolatada y vamos a comprar las galletitas que te gustan. Entonces fuimos al kiosco, pasamos ahí por la esquina y entramos. Y claro, él tiene esta estatura, entonces él solamente podía ver las galletitas que estaban en la primera góndola, digamos, ¿no? Pero yo le quería comprar algunas que quizás no compramos siempre, como por ejemplo unas Oreo, unas Pepitos. ¿Quién le gustan las Pepitos? Team Pepitos, Team Oreo. Yo soy Pepitos. ¿Quién es Oreo? Pueden salir, por favor. Te hacen mal a la salud. Escuchá, las Pepitos no. Tenés que tener en cuenta esto. Estábamos ahí y él estaba mirando y vi unas galletitas que no voy a decir la marca porque capaz las comés y te gustan y sos de ese team. Creo que va a ser uno en el auditorio. Dice, no, quiero estas de chocolate. Claro, había un envoltorio que parecía lindo, decía chocolate, 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 pero lo menos que tenía la galletita era chocolate, era una galletita a base de chocolate. Pero él decía, quiero esta. No, hijo, pero vení que te levanto y hay otras mejores acá arriba. Quiero esta. Llegó un momento que a mí me cerró, porque esas eran más baratas, yo no las iba a comer, así que compramos las que estaban abajo. Pero lo que te quiero decir con esto es que muchas veces nosotros somos iguales con Dios. Muchas veces Dios nos dice, hey, tengo algo mejor para vos. Tengo algo más rico para vos. Tengo un plan que es sumamente sabroso para tu vida. Y nosotros solamente estamos mirando abajo. Y decimos, sí, bueno, pero yo quiero esto, Dios. Dios, yo quiero esto, yo quiero esta relación, yo quiero esta forma de vida, yo quiero este grupo de amistad, yo quiero estar en este canal, con esta red social y con este grupo de influencers y me quiero meter en este estilo de vida. Y Dios te dice, pero yo tengo algo más alto, que es más importante y lo vas a disfrutar más. Y nosotros decimos, no, quiero eso porque eso es lo que puedo ver. Pero Dios nos habla de un plan que hoy no podemos ver, que es mucho más importante que nosotros. El problema es que a veces la voz de este mundo, la voz de nuestra carne o la voz de Satanás nos habla más fuerte que la voz de Dios. No porque Dios no pueda hablar más fuerte, sino porque nosotros lo ignoramos, lo cancelamos. Entonces es entender un poquito que Dios quiere que puedas tener una consagración completa y eso tiene que ver con lo que vos tenés en tu mente, con lo que vos haces con tu cuerpo, pero también tiene que ver, bueno, ahí hay otro versículo, lo vamos a pasar por el tiempo, también tiene que ver con tu pasión, con las pasiones. Pablo le va a decir a Timoteo, mirá, en el mismo pasaje que le habla acerca de que habían personas, ese era el anterior, simplemente lo voy a mencionar, que habían personas, los cuales Himeneo y Fileto dice que son como una gangrena que carcomen el cuerpo de Cristo, como un cáncer que se infiltra en el cuerpo de Cristo y quieren destruir. En el mismo pasaje, él le dice, si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y luego le dice, huye de las pasiones juveniles. ¿Sabes?
Todas las veces que aparece la palabra pasión en el Nuevo Testamento está con una connotación negativa. Tiene una idea de que las pasiones son algo malo en tu vida o en mi vida. Y es que es verdad, la Biblia dice que las guerras y los conflictos vienen de nuestras pasiones, las cuales están combatiendo en nuestros miembros, en nuestro interior. Por eso tenemos guerras, por eso tenemos conflictos, por eso nos peleamos, por eso nos dividimos, por eso nos amargamos, porque le damos rienda suelta a nuestras pasiones antes de lo que Dios dice. Mirá, las pasiones, si las palabras tienen que ver con nuestra mente, si la persona tiene que ver con nuestro cuerpo, las pasiones tienen que ver con nuestro corazón. Y déjame decirte una gran verdad, ya estamos llegando al final y vos te preguntarás qué hace esa licuadora ahí, y ahora lo vamos a ver, pero jamás vas a poder, las pasiones tienen que ver con tu corazón. Y jamás vas a poder entregarle a Dios realmente tus palabras, tu mente, tus oídos, lo que hablas, la persona tuya, pero también con quién estás, hasta que vos no le entregues a Dios tu corazón, tus pasiones. Porque consagración comienza con algo interno que después se va a reflejar en lo externo. Consagración comienza en algo que no se ve, que después se va a ver en la vida práctica. Entonces en esta noche vas a tener la oportunidad de hacerlo. Fíjate, la palabra dice, si alguno se limpia de estas cosas, tenés que ser un instrumento limpio en las manos de Dios. Ahora, cuando pensamos en esta licuadora que está acá, ¿sí? Yo voy a hacer algo, y espero que vos lo puedas ver ahí donde estás. A ver si funciona. ¿Funciona? Claro que sí. Voy a hacer un licuado de banana. ¿Quién le gusta el licuado de banana? ¿Quién es Team Frutilla? Mirá, voy a poner una banana acá. La tenía que partir, ¿no? Alguno debe saber mejor cómo hacer un licuado de banana que yo. Pero acá, mira, vamos a poner un poco de azúcar. ¿Qué más lleva? Leche. Hielo no tengo, pero la leche está fría, la traje recién, la saqué de la vaca. Ahí está, mira. Licuado de banana. Rápido. Viste que alimentarse sano no es tanto tiempo. Ahí va. ¿Cuánto tiempo tiene que hacer esto? ¿2 minutos? Hay gente que es pro haciendo licuados, ¿eh? ¿Me querés venir a hacerlo? Nada, está bien. ¿Falta un poco más? ¿Cómo? Sigo hablando mientras... Vos estás contando, ¿no? Dale, ella me avisa. ¿Listo? A ver. Bueno, vení, vos que sos experta en licuado, lo vas a probar. ¿Todos quieren licuado de banana? Pará, vayan al Andy, no sean ratas. Ahí va. Probá, a ver. Vos decís, la experta en licuado, ¿tu nombre cómo es? Abby, de Santa Fe. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Me lo devolvés? No, mentira, quédatelo. ¿Sabes qué? Entregar nuestras pasiones a Dios tiene que ver con esto. Hay momentos en tu vida, hay momentos en tu juventud en las cuales Dios quiere que puedas disfrutar. Dios no es un Dios aburrido, Dios no es un Dios que no quiere que disfrute de la vida. No, pero si yo me hago cristiano tengo que dejar esto y esto. No, pero si yo consagro mi vida al Señor tengo que dejar esto y esto. Dios quiere que vos puedas disfrutar de la vida cristiana. Ahora, ¿sabés lo que hace el diablo? Con este licuado sabroso que Dios tiene para tu vida, con este plan perfecto que Dios tiene para tu vida, Él le agrega algunas cosas y te dice, no, mira, a mí me gusta un poco el maní salado y le vamos a poner acá un poco de maní. Y es rico el maní, a mí me gusta el maní, pero no tiene que estar en un licuado de banana. Y a mí me gusta también el alfajor. ¿Sí? Me gusta comer alfajores, entonces me voy a comer un alfajor que es rico y lo voy a poner acá en el licuado, total, queda bien. No, a mí me gustan los palitos salados, en el recreo me compraba palitos salados, entonces le voy a poner acá. No, a mí me gusta la sal, yo como con mucha sal, entonces le voy a poner sal. No, a mí me gusta el picante, entonces le voy a poner picante al licuado. Y otro dice, a mí me gusta el mate. Y acá le pedí a mi amigo Tevi, mirá, a mí me gusta el mate, entonces vamos a ponerle yerba, total. Como el mate está rico, le vamos a poner yerba. Y vamos a ver cómo sabe.
¿Querés probar un poquito? No va a venir nadie a probarlo, ¿eh? No va a venir nadie a probarlo. No. No, porque el centro médico me va a decir, hay chicos intoxicados. Mira, ya el olor huele mal. Escuchá, ¿sabes cómo huele esto? Mal. ¿Sabes cómo sabe esto? Mal. ¿Sabes cómo te vas a sentir después de tomar esto? ¿Cómo? Mal. Porque hay cosas que son buenas en la vida, pero no tienen nada que ver con el tiempo en el que vos estás viviendo. Entonces vos decís, yo quiero tener relaciones sexuales y quiero estar con una persona porque eso es lo que yo necesito ahora. Pero Dios creó el sexo para que esté en el cuadro del matrimonio y eso es lo mejor para tu vida. No, yo quiero probar esto porque esto es lo que yo estoy viendo ahora en la tierra. Y Dios tiene otras cosas para vos. Dios tiene algo que es sabroso, que te hace bien, que huele bien. Pero este mundo tiene cosas que saben mal, que te hacen mal y que huelen mal. Y que vos estás diciendo, no pasa nada. Esas cosas que huelen mal, que saben mal y que te hacen mal, están en lo más profundo de tu corazón. Están en tus pasiones. Están ahí en ese lugar donde nadie te ve. Y Dios quiere que puedas entregarle eso para que puedas disfrutar de tomar un licuado riquísimo en su voluntad. Mirá, quizá vos estás pensando en esta mañana, yo vine a este campamento, no conocía a Dios, ahora conozco a Dios. Quizás pensás en esta mañana, yo llegué a este campamento y ya conocí a Dios, entonces simplemente estoy escuchando la Biblia como todos los domingos o todos los sábados, pero no, queremos que te vayas de este campamento diferente. ¿Sabes por qué la consagración tiene que ver con nuestra mente, con nuestro corazón y con nuestro cuerpo? Con las personas, las palabras y las pasiones, porque el Señor Jesucristo se lo dijo bien claro a los discípulos. Le dijo, mirá, este es el primer y gran mandamiento, y amarás a tu Dios con todo tu corazón. Lo que realmente te apasiona, lo que está ahí en tu intimidad. No solamente estamos hablando de emociones, pero también le dice con tu alma, con tu mente. Lo que está ahí en tus pensamientos, dando vuelta todo el tiempo, lo que dejas entrar, lo que sale de tu boca. Pero también dice con todas tus fuerzas, y eso tiene que ver con tu juventud. Mirá, dice que aquellos que han conocido a Cristo pueden crucificar sus pasiones y sus deseos en la cruz. Y yo sé que cuando hablamos de pasiones y hablamos del corazón es una lucha en tu interior. Pero no tenés que luchar solo. La única manera que vos puedas tener victoria es entregándole la vida a Dios. Existe un Dios cercano, existe un Dios poderoso, pero también te quiero decir que existe un Dios grande que quiere que seas un creyente perdonado. Que quiere que tengas victoria, que seas un creyente victorioso. Pero que quiere que seas clave en sus propósitos, que quiere que seas clave en su plan. Y no tenés que esperar a mañana o a tener 30 años, 40 años, 50 años, lo podés hacer hoy. Por eso es tan importante que en esta mañana te vayas de este lugar entendiendo que la consagración tiene que ver con las palabras, y hablamos de nuestra mente, tiene que ver con las personas, y hablamos de nuestro cuerpo, pero también tiene que ver con las pasiones, y hablamos de nuestro corazón. Con entregarle nuestro corazón a Dios. La palabra dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios quiere que puedas disfrutar de su voluntad que es buena, agradable y perfecta. ¿Entendés esto? Mira, yo quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y vamos a terminar, pero también quiero pensar en aquellas personas que todavía están luchando con Dios. Quizás vos estás luchando con Dios. Hablamos de la comunión y estás ignorando a Dios. Hablamos de los conflictos que estás viviendo y estás ignorando a Dios. Hablamos de la consagración y seguís ignorando a Dios, pero hoy te das cuenta que es verdad, que a través de un licuado puedo entender que mi vida es un desastre, que en mi vida hay caos, que mi vida huele mal. No dejes pasar la oportunidad de abrirle tu corazón a Dios. La Biblia dice que ese Dios cercano, ese Dios poderoso, ese Dios grande, envió a su Hijo a morir en la cruz por tus pecados y que Él te quiere salvar. La palabra dice que entre tanto que se dice hoy, no endurezcas tu corazón, pero también dice que hoy es el día de salvación. Entonces yo quiero que vos hables a Dios. Cerrá tus ojos ahí donde estás, no hace falta que me mires a mí, pero yo quiero que si estás luchando, hables con Dios y le digas, Dios, no quiero luchar más. Escuché el lunes, escuché a mi consejero, escuché a mis amigos y veo que personas están cambiando su forma de vivir, pero yo sigo luchando.
Y estoy luchando por algo que no tiene valor, algo que huele mal, algo que me hace mal, pero yo quiero estar ahí porque eso me hace sentir bien, me da fama y alegría momentánea. Dios quiere que puedas tener el gozo de su salvación. Dios quiere que puedas tener vida eterna. Decirle, Dios, entiendo que enviaste a Jesús a morir en la cruz por mis pecados. Decirle, Dios, entiendo que Él resucitó de los muertos. Entiendo que Él me quiere salvar. Quiero que me salve hoy. Quiero que su sangre me limpie. Quiero que me perdones de mis pecados, que sanes mis heridas. Yo quiero terminar orando y quédate con tus ojos inclinados. Y como lo hicimos el primer día, como lo hicimos el martes también. Si hoy pusiste tu fe en Jesús, si hoy le abriste tu corazón a Dios, me gustaría que puedas levantar tu mano y que la puedas bajar ahí donde estás. ¿Hay alguien así? Amén. ¿Hay alguien más? Amén. Mirá, Dios quiere tener una relación personal con vos. Mírame. Dios quiere que tengas una relación personal con Él. Dios quiere que puedas tener victoria en tus conflictos, en tus batallas. Pero también Dios quiere que puedas entregarle tu vida a Él, para que con ella Él pueda hacer lo que quiera y puedas darle la gloria. ¿Oramos? Dios, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo de Timoteo, Señor. Es un desafío estudiar su vida y ver, Señor, cómo nosotros tenemos que tomar ese ejemplo y en nuestras batallas, en nuestro corazón, ahí en lo más profundo, poder entregártelo a ti, Señor, poder agarrarnos de tu mano, poder seguir tu voluntad. Señor, te queremos alabar porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y en esta mañana quizás algún chico ha pasado de muerte a vida. Queremos alabar tu nombre por eso, Señor. Te agradecemos por este tiempo y te damos la gloria a ti en nombre de Jesús. Amén.